Hola mami, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días que llegué a tu barriga. Aquí se está muy bien. No sabes lo contenta que estoy de que tú vas a ser mi mamá. Estoy segura de que voy a ser la niña más feliz del mundo. Hola mami, ya llevo un mes en tu tripa. Mi cuerpecito se empieza a formar y no soy tan guapa como tú. Eso es imposible, pero estoy muy feliz, aunque últimamente estoy un poco preocupada. Hay algo en tu cabeza que no nos deja dormir. ¿No será que te molesto, no, mami? Pero qué tontería, ¿cómo te voy a molestar si tú eres mi mamá y me quieres un montón? Eso yo lo noto, ¿sabes, mami? Noto cómo sonríes a veces mirando tu tripa, aunque todavía no está redonda. Supongo que estarás cansadita, no te preocupes, mami, ya se te pasará. Hola mami, ¿sabes que ya llevo casi 3 meses en tu tripa? Es fuerte, ¿eh? 3 meses juntas y pensar que esto no ha hecho más que empezar. Ya tengo manos, mami. Ya tengo pies. Ojalá vayas muy pronto al médico y puedas verme. Tengo muchas ganas de poder jugar con estas manitas, jugar contigo, pintarnos las uñas juntas como haces tú, hacerte un dibujo. Pero mami, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Te molesta que ella sueñe con jugar juntas? ¿Tienes miedo, mami? Hola, mami. Por fin llevo 3 meses dentro de ti, pero no sé por qué estas últimas semanas has llorado mucho. Todas las noches, por las mañanas. A veces te he oído escaparte al baño del trabajo para llorar. ¿Por qué no se lo dices a nadie, mami? Nadie sabe qué te pasa, ni siquiera yo. Mami, ¿ya no me quieres? Te prometo que voy a ser la mejor hija del mundo. Me portaré bien, te obedeceré, mamita. Pero no estés triste, que me pongo triste yo también. Por fin hemos ido al médico, mami. Estaba preocupada, pero te ha dicho que vuelvas en 3 días. ¿Pasa algo, mami? ¿Te encuentras bien? No paras de llorar. ¿Estás malita, mamá? Cuéntame por qué tenemos que volver al médico. Hola, mami. Buenos días. ¿A dónde vamos tan pronto hoy? ¿Por qué estás tan preocupada? Mami, tu corazón late muy rápido. Qué divertido, me hace cosquillas. ¿Estás bien, mamá? ¿Por qué te acuestas si no es de noche? ¿Vas a dormir la siesta? Tienes que descansar, mamá. Últimamente te noto muy cansada. Yo también estoy cansada de tanto jugar con mis pies. Son como un juguete nuevo y nunca me quiero dormir. Mamá, no quiero dormir ahora. No te tumbes. Mamá, ¿qué es ese tubito? ¿Qué hace en tu barriga? Estás muy callada. ¿Quiénes son los que hablan, mami? Tengo miedo. Mami, esa es mi mano. ¿Por qué me la arrancan? ¿No ven que me duele? Mamá, diles algo. Defiéndeme. Ayúdame, mami. Diles que soy muy chiquitita, que no me puedo defender. Mami, mi piernita, me la están arrancando. Por favor, diles que paren. Te prometo que siempre me portaré bien. Pero diles que pare, mamá. Cuando sea mayor, mamá, ese tubo tan grande viene a por mí. El latido. Bueno, hemos querido empezar así el asunto por lo siguiente. Porque tal y como se ha planteado el debate, aquí todo el problema es que hay una serie de derechos inalienables, entre los que está el derecho a abortar y luego un señor muy malo, que es García Gallardo mayormente, que quiere eliminar el derecho. Pero el debate no es ese. El debate es lo que significa un aborto. Y a partir de ahí caben, aquí siempre hemos tenido lo mismo, debates varios sobre la forma en la que una realidad en sí misma negativa se puede gestionar. Y cabe el debate sobre categorías de despenalización, pues, seguramente. Pero no es un derecho. No es un derecho. Y me parece que vale la pena plantearlo así, porque si sacamos el problema de su contexto adecuado y lo ponemos en otro contexto, entonces el debate se desvirtúa por completo. Y aquí queremos mantenerlo en su contexto adecuado. Y luego ya está la parte política. Y para la parte política, don Juan García Gallardo, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes de nuevo aquí. Vaya lío, ¿no? Sí, bueno, un lío. La verdad es que cuando uno hace cosas que merecen la pena, suelen provocar lío. Cuando uno baja medio punto el IRPF, no se suele montar tanto drama.
Pero bueno, yo creo que merece la pena haber dado este paso y bueno, seguimos adelante. Bueno, aquí hay una cuestión esencial, que es en qué consiste exactamente lo que va a proponer, puesto que no es una propuesta formalizada, la Junta de Castilla y León, porque ahí hay un jaleo importante. Bueno, un matiz. Realmente la propuesta la hicimos en septiembre-octubre. Luego el consejero de Sanidad se comprometió a estudiarla. Hace unas semanas lo concretamos en un acuerdo entre los dos partidos que integramos el Gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León y posteriormente, con anterioridad al último Consejo de Gobierno, pactamos el texto de una nota de prensa que emitió y difundió a todos los periodistas la propia Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y después yo comparecí junto al portavoz del Gobierno de la Junta de Castilla y León, designado por el Partido Popular, el señor Carriedo, en rueda de prensa para explicar las medidas y remitiéndome, por supuesto, al texto de la propia Consejería de Sanidad. Entonces ya es un acuerdo y a partir de ahora pues le toca al Partido Popular, en particular a la Consejería de Sanidad, vigilar la ejecución de este acuerdo y bueno, nosotros estaremos pendientes. ¿Podemos enunciar exactamente en qué consiste para deshacer malentendidos? Bueno, yo me remito a la nota de prensa en su integridad, pero vamos, grosso modo son 4 medidas. En primer lugar, la atención psicosocial a todas las mujeres que así lo requieran para el acompañamiento en un proceso maravilloso pero difícil como es el embarazo, que ya sabe que no solo tiene consecuencias físicas en el cuerpo de la mujer, a nivel hormonal por supuesto, sino también a nivel emocional. Luego vamos a ofrecer el protocolo, el latido fetal, algo que permitirá poder escuchar el corazoncito del niño que alberga la madre en el vientre. Además, también se ofrecerá la ecografía 4D, que permitirá ver en vídeo, en tiempo real, la evolución del embarazo, del desarrollo del feto, pues con su cabecita, sus manitas, sus pies, y eso otorgará además una información médica muy útil sobre el estado de salud de la propia madre y también sobre, por supuesto, el desarrollo del feto, y además vamos a proteger con especial énfasis el derecho fundamental a la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad, que prevé la propia Ley Orgánica 2/2010 en el artículo 19.2 y que nosotros vamos a hacer que no existan listas negras de ningún modo en Castilla y León, a pesar de las pretensiones del Gobierno de PSOE y Podemos. Vale. ¿Y esa oferta se formula en qué términos? Porque se está hablando de imposición, de coacción, etcétera. Al revés, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que los profesionales de la sanidad ofrezcan a las mujeres esa posibilidad. Nadie va a coger y va a imponer, ¿no?, de tener que escuchar el latido de manera forzosa, ni mucho menos. Aquí se trata de proteger a las mujeres embarazadas, de ofrecerles información, de darles alternativas para todas aquellas que tengan dudas sobre la continuidad de su embarazo, pues que tengan esa información, ¿no? Al final, incluso la propia ley, ¿no?, a la que he hecho referencia con ese eufemismo que es la interrupción voluntaria del embarazo, prevé que la maternidad debe ser ejercida de manera libre y responsable, pero para actuar con responsabilidad en la vida uno debe disponer de la máxima información posible, y ahora hay técnicas a nivel científico, médico, que permiten tener mucha información sobre el desarrollo del feto. Queda claro entonces que no se obliga a la mujer a esto, pero sí que se obliga entonces al médico a ofrecerlo. Bueno, esto es una orden del consejero que, como todas las demás, debe ser cumplida. A mí no me cabe en la cabeza que una orden de un consejero sea puro maquillaje jurídico y que pueda ser obviada sin ninguna consecuencia. Nosotros estaremos pendientes de que estos protocolos se implanten de manera efectiva en los hospitales de Castilla y León. Hay algunos hospitales que aún no tienen las condiciones materiales, por ejemplo, para la ecografía 4D. Creo que en particular, por ejemplo, el Hospital de Segovia aún no lo tiene y vamos a dotarlo materialmente para que ese derecho sea efectivo en la sanidad pública. Pero sí, efectivamente, a partir de ahora pues, los médicos pues, ofrecerán esta posibilidad a las madres embarazadas. No solo a aquellas que quieran acabar con el embarazo, sino a todas aquellas que oye, quieran tener esa información, que es útil, en primer lugar, pues, para conocer el desarrollo del feto y pues, para... Oye, es un tema bonito también, ¿no? Veíamos un vídeo antes y ver cómo va creciendo el niño en el vientre, la verdad es que es una maravilla. Bueno, a partir de aquí se ha montado el follón político. El follón político nos lo resume muy brevemente, bueno, todo lo brevemente que es posible, porque no es sencillo, Beatriz Dávila, y esto es lo que pasó después.
Abierta la polémica, el Partido Socialista saca pecho para dar impulso a su año electoral. Que es muy importante que hagamos ese ejercicio, ese llamamiento que trasciende las ideologías, que nos interpela a todas las mujeres para no retroceder ni un paso atrás en esas conquistas. Hoy el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, ha asegurado que nada será obligatorio ni para el profesional ni tampoco para la mujer. Ni la legislación ha cambiado, ni la Sociedad de Ginecología ha solicitado introducir modificación alguna. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Lo que sí que en caso de que la futura madre lo decida, sea obligatorio cumplir con todos los puntos del protocolo. Es que los médicos ofrezcan la posibilidad de tener la información. Nadie le va a tirar a una madre embarazada la información a la cara, para que sea el médico proactivamente el que ofrezca esta posibilidad, que en ningún caso supone una coacción. Desde el Partido Popular insisten que ni se obligan ni se contradicen tampoco los dictados de la ley. Esto no responde más que a un burdo intento por parte del Gobierno de España de intentar desviar la atención. Cuestión zanjada, el Ejecutivo de Sánchez, que esquiva así sus responsabilidades con la ley del solo sí es sí, sigue planteándose intervenir en una competencia autonómica como es la sanidad, porque insiste, las medidas para la natalidad del gobierno de PP y de Vox van en contra de la normativa que legisla actualmente el aborto. Lo único que estoy pidiendo es que el máximo dirigente del Partido Popular traslade una opinión al respecto. La presidenta madrileña Díaz Ayuso incluso califica de sobreactuada la actuación de los de Sánchez y matiza que aunque le parezca bien la medida... Me parece que lo que ha hecho el vicepresidente de Castilla y León es buscar un conflicto interno dentro del gobierno cuando él ni siquiera tiene competencias. A mí todo lo que sea dar información me parece bien y todo lo que sea ir en favor de la vida me parece es más necesario. Pero una improvisación de estas características. Por ahora el requerimiento del Ejecutivo todavía no ha llegado y el protocolo de Castilla y León se ha empezado a cumplir este mismo lunes. ¿Es una improvisación y un conflicto, como dice el señor Díaz Ayuso? Pues nada más lejos de la realidad. Esto, la formación política de la que formo parte, Vox, lleva defendiéndolo en los parlamentos autonómicos desde que entró. En particular, Vox en Castilla y León lo introdujo a través de una proposición en las Cortes de Castilla y León cuando Jesús García Conde era procurador en Cortes, y para nosotros no es ninguna improvisación ni ninguna ocurrencia, ni mucho menos. Esto es un plan, esto es una agenda pro familia, pro vida y pro natalidad. Nosotros hemos comenzado, este es un paso efectivamente muy pequeño, es parcial, a favor del derecho a la vida, pero bueno, había que comenzar, había que revertir la tendencia y nosotros hemos dado este primer paso y vamos a seguir adelante. Antes de dar la palabra al resto de los contertulios que están deseosos de interpelar acremente al señor García Gallardo, solo decir una cosa importante para ampliar información, en fin, que esta cuestión del latido, que ha sido presentada en ciertos medios como una extravagancia, en Texas, por ejemplo, es obligatorio. Creo que tenemos, por cierto, el titular de lo que este pasado mes de marzo decidían los tribunales en Texas. Si como está pedido, enseguida bajará y lo podrán ustedes ver. Este mes de marzo fue cuando el Estado de Texas formalmente, además con carácter obligatorio, ¿verdad?, imponía ahí estamos. La Corte Suprema de Texas confirma la ley de latidos fetales. Bueno, en fin, esto que usted lo sepa. Y ahora ya, todo vuestro. ¿Por dónde empezamos? Por mí. Me pido la palabra. Bueno, y además, desde el 15 de septiembre, creo que fue en Hungría también, Víctor Orbán obliga a escuchar el latido, que por cierto, le vi esta mañana en el programa de Ana Rosa diciendo exactamente lo mismo que aquí y la que se montó. Pero yo he querido traer datos, porque en realidad si decimos, bueno, es que me parece bien, me parece mal, en realidad es subjetivo, pueden decir, bueno, es que es opinión de esa chiquilla que está en la tele. Pero es que los datos de natalidad que tenemos, nos habíamos quedado con que era 1,23 hijos por mujer en España, y eso ha bajado a 1,19 ya. ¿Qué pasa? Que en Hungría, después de 10 años con Víctor Orbán, la natalidad sigue subiendo. Estaba en 1,56, en el año 2020 ha subido a 1,59, está por encima de la media de la Unión Europea. Con esas medidas del estilo de las que propone el señor García Gallardo en Castilla y León. Y es verdad que son medidas como muy concretas, muy pequeñitas, tal, pero a mí esto es que me recuerda al cuento de la hormiga y la cigarra, ¿no? Que España parece que es la cigarra que está por uvas, y la hormiguita de Hungría sigue subiendo la natalidad. Y de hecho, con todas estas medidas, que aquí lo hemos hablado largo y tendido, que en Hungría no van a conseguir revertir ese invierno demográfico, ese relevo generacional, hasta dentro de 10 años. Mientras que nosotros
vemos que no llega para las pensiones, que no hay gente que pague las pensiones, que no hay niños en los colegios, que se cierran colegios, que en el caso de Castilla y León, cuando vimos la campaña electoral, es que no hay gente. Entonces, en el momento en el que se proponen medidas que pretenden fomentar la natalidad, lo que se dice es que es la ultraderecha que se refleja en Orbán. Pues oye, pues ojalá ser un poquito más como Orbán, ¿no? Bueno, ¿Se refleja usted en Víctor Orbán? Yo comparto la reflexión, vamos, me parecería pretencioso compararme con un gran dirigente político como es Víctor Orbán, pero efectivamente para nosotros es un modelo y un espejo en el que mirarnos en este tema y en muchos otros, en temas económicos, en temas de desarrollo industrial, de protección de las fronteras. La verdad es que el gobierno de Hungría está funcionando perfectamente y los húngaros cada vez tienen unos mejores niveles de vida y, bueno, un país mejor en el que vivir. Pero efectivamente, en lo que a mí me atañe, que es Castilla y León, que tenemos un invierno demográfico pues terrible, ¿no? Vemos, por ejemplo, provincias como la de León, que por cada nacimiento hay 4 muertes. Esto es insostenible, ¿no? Había un tema que apuntabas, o nacimientos o no hay pensiones. Es que realmente la pirámide demográfica está completamente invertida y algo debemos hacer los poderes públicos para tratar de revertirlo. Oye, luego la decisión de tener el hijo depende de muchos factores muy personales y nosotros no podemos hacerlo todo, pero sí podemos hacer lo que hemos hecho en la Junta de Castilla y León, unos incentivos fiscales a la natalidad, los más ambiciosos que hay en toda España, en cualquier región de España, programas como el de Crecemos, que lo hemos dotado presupuestariamente mucho más que el año anterior para conciliar la vida laboral y la familiar. Además, hemos garantizado la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años y, bueno, estas 4 medidas que hemos descrito antes es solo un pasito más para tratar de revertir este invierno demográfico y aquí especialmente también de protección del derecho fundamental a la vida. Y efectivamente, pues Hungría, como lo son Texas, creo que Arizona, algún otro estado de los Estados Unidos de Norteamérica, son un ejemplo para nosotros y vamos a seguir el ejemplo de los que lo están haciendo bien a nivel internacional. Hungría aún así está un poco lejos, ¿no?, de la tasa de reposición natural, que sería el 2,1, creo que está en torno al 1,6, pero bueno, está en el camino, ¿no?, el camino correcto es de ponerlo más fácil. Juan Antonio Román Jesús, por este orden, ¿os parece? Sí, yo lo primero que quería felicitarle por haber llevado a la realidad política una preocupación de muchísimos españoles y españolas, desde luego, que están en este momento preocupados y que quieren defender la vida. Vivimos en una Unión Europea, siglo XXI, tenemos derecho a defender la vida, la gente tiene derecho a pensar lo que quiera, a plantearlo y a votar a las personas que van a llevar adelante sus proyectos. Eso se llama democracia. Entonces, lo único que yo pienso que se está haciendo es eso. Ha hablado el Partido Socialista esta mañana de merma de los derechos fundamentales. Vamos a ver, los artículos de la Constitución, ninguno habla de un derecho fundamental al aborto. No hay merma de los derechos fundamentales, es una mentira total. Pero sí, en cambio, la Constitución habla precisamente del derecho a la protección de la salud y en ese marco el tomar medidas preventivas para proteger la salud. Y yo creo que esta iniciativa que se ha tomado precisamente concuerda con ese artículo 43.2 de la Constitución, que dice que se pueden para reforzar la salud pública, tomar medidas preventivas, pues para proteger, por ejemplo, a la mujer, que puede tener unas repercusiones psicológicas. Yo creo que hasta tiene justificación, incluso constitucional, el actuar de esta forma, ¿no? Por lo tanto, la pregunta sería, ante las amenazas que se están oyendo recientemente, ¿podemos oír realmente que el Gobierno esté pensando en un 155 cuando no se ha atrevido a hacerlo en la educación en Cataluña? Bueno, ante esta situación y estas realidades que son realmente increíbles. Pedro ladrador, poco mordedor. Exacto. Es imposible, ¿no? Sería una aberración y sería una completa locura que el Gobierno central de PSOE y Podemos pretendiera aplicar un 155 a Castilla y León mientras ve cómo las vacas miran con pasividad al tren, cómo se vulneran los derechos lingüísticos en Cataluña o en Baleares o en otros sitios de España, cómo se amenaza a la unidad de España en otros sitios, indultan a golpistas, etcétera, y bueno, todos los escándalos constitucionales y los desafíos que afrontamos en la actualidad y que nosotros, por reforzar los derechos de las mujeres embarazadas, pues tuviéramos una intervención del Gobierno central de ese tipo. Me parece interesante, además, abordar todo esto desde una perspectiva constitucional, ¿no? Porque la Constitución se aprobó hace no tantos años, ¿no? Si el legislador constitucional, constituyente, hubiera querido
prever un derecho fundamental al aborto, que hubiera sido pues tremendo, ¿no? Pero si lo hubiera querido, lo hubiera reflejado. Sin embargo, el que sí que está es el derecho troncal, el esencial, el fundamental para poder ejercer y ser titular de todos los demás derechos fundamentales, que es el derecho fundamental a la vida. Exacto. Que además, si uno ve cuál es la redacción del artículo 15, que es el primero de la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución española, dice todos tendrán el derecho a la vida. Entonces dicen los españoles, o dicen las personas, en cuanto a la libertad religiosa, pues la igualdad, el derecho a la tutela judicial efectiva, otros muchos habla de eso. Aquí, sin embargo, habla de todos. Y por eso, cuando se quiso aprobar el anteproyecto de ley de la Ley Orgánica 2/2010, ya entonces el Consejo de Estado dictó un dictamen el 17 de septiembre del año 2009, en el que dejó claro que no se podía reconocer un derecho fundamental al aborto en una ley orgánica. Primero, porque las leyes orgánicas no están para reconocer derechos fundamentales, para eso está la Constitución. Lo que se hacía era garantizar una prestación por parte de la sanidad pública, que es este eufemismo de la interrupción voluntaria del embarazo, que como sabemos no es una interrupción, porque el interruptor de la luz lo puedes apagar y encender, pero un embarazo, si se interrumpe, ahí acaba, ¿no? Entonces, es importante señalar esto. Además, el Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de resolver sobre cuál debe ser la protección de la vida prenatal en la sentencia 53/85, que yo invito a estudiar, yo la he refrescado este fin de semana, y que deja muy claro que la vida prenatal es merecedora de protección. Luego están los derechos también pues, de las mujeres, pues, a la integridad física y moral, y es lo que ha habilitado, ¿no?, con esa doctrina constitucional en vigor, pues que se puedan aprobar, poder abortar en determinados supuestos. Bueno, eso está ahí, ese es el escenario actual, es la legislación que está en vigor y nosotros somos el partido del orden y la ley y vamos a respetar la ley, toda la ley, incluida la normativa en materia de protección de datos, que es la que permite que no hacer listas negras para los médicos objetores de conciencia. A ver si nos da tiempo luego a ver lo que ha contado esta mañana con Alba Vila Martínez de Sellés, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que ha sido interesantísimo. Pero antes que Martínez de Sellés, tienen que hablar Román y Jesús Trillo. Yo estoy sorprendido, pero no entiendo nada. Es decir, no entiendo nada de lo que está pasando. Es decir, usted ha dicho antes atención psicosocial durante el embarazo, pues, medicina normal y ordinaria, protocolo latido fetal voluntario, la que la quiera oír lo oiga y el que no lo quiere oír no lo oye, ecografía 3D, esto ya a los ciegos se les hace para que puedan, como no ven el papel, se les imprime para que sepan cómo es. Y paréntesis, por cierto, déjame insistir en esto, que Gadorjo ya me ha insistido, que la ecografía ya es obligatoria. No, pero la ecografía otra cosa es enseñarla, pero que sistemáticamente hay que hacer una ecografía. Por eso. Y luego, respetar la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad, que me imagino que será en viceversamente, ¿no? Es decir, algunos no quieren abortar y otros quieren abortar y podrán ejercerlo o querrán sacar las cosas. Eso es un derecho reconocido. Está en la ley ido. Entonces, ¿cuál es el lío? Es decir, que el patrimonio de hablar del aborto solo corresponde a la izquierda o que dentro de 3 meses hay elecciones y entonces hay que inventar lío por una cosa que no es lío. Pues yo no veo ningún lío, vamos. O sea, es que tampoco veo nada especial, es decir... Es que no es tan especial, realmente. Estas son unas medidas... normales. Es un pequeño paso en el camino correcto, pero nosotros lo decimos con toda la humildad. Ojalá pudiéramos aprobar unas medidas mucho más ambiciosas, más protectoras del derecho a la vida, pero este es solo un primer paso y son unas medidas en positivo para proteger a las mujeres embarazadas. Pero bueno, sabemos cuáles son las técnicas de la izquierda, sus maniobras de distracción y que efectivamente quieren tapar todos sus desmanes, todos sus errores, todas sus negligencias con estas medidas, tratando de confundir a la gente e infundir el miedo. Y en cuanto a lo de la izquierda, yo creo que esto no es una medida de derechas ni de izquierdas, esto es una medida de puro sentido común. Vemos cómo algunos ministros celebran, y yo me alegro de ello, de tener familias numerosas, mientras lo que están vendiendo es a los más humildes el desarraigo, la soledad y pues la cultura de la muerte. Nosotros tenemos claro que lo que tenemos que apostar es por la cultura de la vida y vamos a insistir en esta agenda pro vida y pro familia. Jesús. Bueno, yo creo que yo te felicito porque habéis hecho muy bien, además está bien planteado. En el derecho hay un principio que dice que lo que abunda no daña. Aquí estáis abundando en las garantías de las mujeres, en la garantía de información y en la garantía del bien jurídico protegido, que como tú bien sabes, se ha sentado ante la sentencia de 1985, es lo que sí que reconoce la Constitución. Y hay que decir una cosa muy clara, hay que decirlo además con toda claridad. Aquí el problema de fondo es una cuestión muy importante para las feministas radicales, y es que ellas consideraban que el aborto es un derecho fundamental.
Lo consideran en base a la sentencia famosa de 1973 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Roe Wade, en virtud de la cual, dentro de la privacy, existía un derecho de la mujer a poder disponer o no de la continuidad del embarazo. Pero porque analizando lo que era la vida, decían el juez Marburg y Dworkin que no se podía determinar el momento de la vida. Claro, ¿qué pasa en Texas posteriormente? Que sí se puede. Mire usted, aquí está el latido del corazón, que es lo que habéis hecho vosotros. Es decir, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha corregido porque efectivamente la vida sí se puede establecer. Por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia americana y la filosofía que la inspira, aquí hay un conflicto de derechos entre la privacy de la mujer o la vida de un tercero, que es la vida de un tercero al que usted de alguna forma está amenazando. Pero nosotros desde el principio acogimos, y eso conviene que la gente lo entienda, el sistema alemán, que no el Estados Unidos. Es decir, en Alemania lo que se garantiza es la vida, porque la vida es la institución en virtud de la cual, sin la cual no puede producirse, como todavía han dicho, el derecho troncal. Es decir, lo que nosotros tenemos que garantizar es el bien de la vida. Y luego podrá ser que ese bien pueda acceder ante un derecho mayor de la mujer. Por ejemplo, cuando hay un conflicto entre la vida de la mujer y la vida del feto. Pero mire usted, estamos hablando de un tercero, que es el que tú tratas de poner de manifiesto que existe. Tratas de poner de manifiesto y además lo estás haciendo de la manera que lo ha hecho y que lo va a hacer, gracias a Dios, creo yo, toda la civilización occidental y todo el derecho occidental. Y si no, al tiempo. Porque es que es inevitable. Lo único que has hecho es dar mayores garantías de dar pruebas de que existe ahí vida y que por lo tanto usted está amenazando la vida de una persona. Esta es la cuestión. Me parece una reflexión muy oportuna, porque efectivamente creo que ha dado usted en el clavo. Aquí se trata de proteger la vida, de dar más alternativas a las mujeres y efectivamente a nosotros no se nos escapa que el embarazo es un proceso difícil, que hay mujeres que viven situaciones personales, familiares, sociales dramáticas, que es normal que alguna tenga dudas y que son decisiones que toman ellas, ¿no? Pero nosotros creo que nuestro deber es darle alternativas, proteger su derecho a la información para que ejerzan esa maternidad de manera responsable y darles apoyo en todo momento, sin culpabilizar, por supuesto, a las mujeres que han tomado esa difícil decisión que les deja una huella emocional imborrable. Hoy la verdad es que me conmocionaba el testimonio de una señora que me ha escrito por redes sociales, andaluza, y que me decía que había abortado hace ya unos años y que aún se acordaba de ese momento que le había dejado pues, esa huella, ¿no? Emocional y que ojalá no lo hubiera hecho. Y que me animaba a perseverar en este camino, ¿no? de dar más información y más alternativas pues de acuerdo a la ciencia actual y demás, ¿no? Entonces nosotros queremos que haya más mujeres que tengan que no pasar por este mal trago, ¿no? que es el aborto, que efectivamente no es una acción inocua que no deja ninguna huella en el cuerpo y en el alma de la mujer. Os veo blandísimos a todos, con Juan García Gallardo, me cachis en la mar. Voy a poner yo un poco de amargura en la cuestión. Vamos a ver. En todo caso, me reconocerá usted que la forma de plantear el asunto o la forma en la que ha saltado era la menos apropiada para generar un debate sosegado, ¿no? Bueno, el debate estaba ahí desde hace años. Yo he visto programas de esta casa en el que se ha tratado el tema del derecho a la vida desde hace muchos años. Nosotros realmente lo que no hemos querido es perder un minuto, ¿no? Llevamos menos de un año en un gobierno, es una oportunidad hasta ahora única y sentimos ese vértigo histórico por hacer todo aquello que nos gustaría empezar a hacer, ¿no? Empezar a andar ese camino, esa siembra, ¿no? que fue la que inspiró nuestra inicial campaña electoral. Entonces nosotros lo hemos anunciado pues, cuando hemos podido, cuando efectivamente hemos tenido un consenso y un acuerdo con el consejero de Sanidad y el gobierno en su conjunto del Partido Popular y de Vox y bueno, si esto ha servido para reabrir un debate que se cerró demasiado rápido, pues yo solo puedo celebrarlo. Yo la verdad están siendo días de ataques durísimos contra mi persona, descarnados con unos deseos si les contara, ¿no? Amenazas de todo tipo, pero yo tengo una satisfacción enorme por estar en primera línea defendiendo lo que piensan muchas personas. Estoy
agradecidísimo a todas las muestras de gratitud y de apoyo que estoy recibiendo sin parar de todas partes de España, incluso del extranjero. Me están escribiendo pues nuestros socios en Iberoamérica, en Europa, y la verdad es que es emocionante ver que sienten que en España hay un partido político que les defiende. Y el señor Mañueco comparte esta emoción, ¿no? Yo creo que el señor Mañueco pues ha visto un poco sobrepasado, como nos hemos visto todos, ¿no? Con estos ataques y de la izquierda mediática y de todas sus terminales. Y bueno, simplemente somos dos partidos distintos, hemos comunicado estas 4 medidas pues con nuestro propio mensaje, con nuestra propia terminología, pero ahí está la nota de prensa que consensuamos, que emitió su propia Consejería de Sanidad, que no hay que olvidar que el consejero de Sanidad es designado directamente por el Partido Popular, el señor Vázquez. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? Que hay un acuerdo, que las medidas se van a ejecutar. Nosotros estaremos muy pendientes de que así sea, y eso es lo importante para mí. Don Juan García Gallardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta media hora en el día en el que había que estar con toda la que se ha liado. En fin, suerte, cuando entre en vigor, esto que entra ya, ¿no? El protocolo bueno, en teoría se empieza a aplicar a partir del día de hoy, pero la verdad es que la Consejería de Sanidad no lo ha hecho, no lo ha facilitado y bueno, habrá que estar pendiente. Yo se lo he pedido hoy al consejero de Sanidad, habrá que estar detrás del tema. Veremos cómo evoluciona la cuestión. Gracias, de verdad. Gracias por estar aquí esta noche y buen viaje de vuelta. Ya hablaremos de otras cosas porque hay mucho de qué hablar en Castilla y León a todo esto. Antes de irnos a la publi, les recuerdo que tenemos ya la edición bolsillo de No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Un libro fantástico, a pesar de que lo haya escrito yo, y que bueno, está muy bien, después de 8 ediciones en cartón, ha aparecido a la de bolsillo, que además se lo voy a regalar a Juan García Gallardo. Mira, muy bien. Pues muchas gracias, lo leeré con mucha atención. Es una lectura fácil y... Solo hay 35, yo pensaba que habría muchas más, pero se me iba de largo. Eso mismo decimos bueno, todos. Para la segunda parte, muy bien. Fíjese usted que reacción más hostil siempre. Y solo me da la misma. Ojo, Juan, damos codazos así cada uno. Es que empezó como las series estas turcas colombianas que duran 20, pero va de 35 en 35. Muchísimas gracias, lo he dicho. Muchas gracias.